tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a esta nueva temporada de Un Espacio Geográfico. En esta ocasión les traigo la segunda parte del video que analiza la Guerra Fría. Para estos minutos que siguen veremos los principales conflictos, los imaginarios construidos en torno a ambos bloques y algunas reflexiones sobre la actualidad. Como siempre les invito a verlo, no sin antes recordarles que este video está siendo auspiciado por Ahora sí, comencemos. En primer término, lo que nosotros tenemos que pensar respecto a la Guerra Fría, ya en el video anterior habíamos dicho que no se habían dado enfrentamientos directos entre las dos potencias principales, pero sí, dentro de este periodo se desarrollaron toda una serie de conflictos de distinta intensidad, de los cuales vamos a destacar 4. El primero de ellos será la Guerra de Corea. Poco tiempo después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias globales acordaron dividir al territorio de Corea en dos partes, tomando como parámetro el paralelo 38 de latitud norte. Al norte de esta línea se conformó la República Popular Democrática de Corea, más conocida como Corea del Norte, que quedaría dentro de la órbita soviética, mientras que al sur se conformaría la República de Corea o Corea del Sur, quedando bajo la influencia de Estados Unidos. No obstante, 5 años después, estos países que habían dejado en el camino algunas negociaciones que buscaban la reunificación, tras una serie de escaramuzas e incursiones en los territorios más allá del paralelo 38, tanto al sur como al norte, se declararon la guerra el 25 de junio de 1950, conflicto que duraría hasta el 27 de julio de 1953. El apoyo fue el esperado, obviamente. Colaboraron con Corea del Norte, la Unión Soviética de forma indirecta y China de forma directa, mientras que Corea del Sur recibió el apoyo directo de Estados Unidos y otros estados bajo el mandato de la ONU. Cuando hablamos de colaboración de forma indirecta, hablamos de financiación y hablamos de venta o cesión de armamento de distinto tipo, mientras que cuando hablamos de apoyo directo es la colaboración con efectivos militares en territorio del litigio. Eso es más que nada como para tener la aclaración, porque lo vamos a mencionar varias veces. Ahora bien, este conflicto, que fue muy cruento, que tuvo muchas muertes de civiles, lamentablemente, tuvo un desenlace bastante particular, ya que luego de varios avances y retrocesos por parte de ambos bandos, el conflicto terminó en el mismo punto de inicio, es decir, el paralelo 38. Después de firmar el armisticio correspondiente, allí se estableció una zona desmilitarizada en torno a la línea imaginaria de unos 4 kilómetros de ancho que perdura hasta la actualidad. El segundo conflicto que vamos a destacar es la Guerra de Vietnam. Este es quizás el conflicto más conocido de la Guerra Fría por la gran cantidad de recreaciones audiovisuales que se realizaron, sobre todo en Estados Unidos. Sin embargo, la épica heroica construida en torno a esta batalla dista mucho de lo que realmente representó. Cuando hablamos de este conflicto puntualmente, y a lo largo de casi 20 años, específicamente entre el 1 de noviembre de 1955, poco más de 2 años después del final de la Guerra de Corea, y el 30 de abril de 1975, se desarrolló lo que se conoce como la Guerra de Vietnam para Estados Unidos y el mundo occidental. La Segunda Guerra de Indochina también es referida, haciendo mención a la continuidad del conflicto desarrollado por Francia en la región entre 1946 y 1954, o también la guerra de resistencia contra Estados Unidos, lo cual refuerza, como siempre,
lo relativo y lo subjetivo que resulta el mundo según la geografía desde la que lo observemos. Separados tras la mencionada guerra de Indochina, el territorio de Vietnam quedó dividido, al igual que Corea, en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El motivo central de esta disputa, que generó la guerra de casi 20 años, fue un referéndum por la reunificación. El Sur, bajo el patrocinio de Estados Unidos, dio un golpe de Estado para evitar que se realice ese referéndum, en donde ganaría la reunificación, y el Norte, ante el hecho, decidió actuar infiltrando soldados en apoyo al Frente Nacional de Liberación de Vietnam, también conocido como el Vietnam Rojo o el Vietnam Comunista, o en el idioma nativo el Vietnam Con San, o mejor conocido por su contracción, nombrada siempre en todas las series, que es el Viet Cong, localizado en el territorio de Vietnam del Sur. Esta infiltración y este problema, este referéndum no realizado, dio comienzo a una guerra civil que poco a poco iría tomando mayores dimensiones, y al igual que ocurrió con el conflicto de las Coreas, Estados Unidos decidió intervenir en apoyo de Vietnam del Sur, en este caso una intervención directa, mientras que Vietnam del Norte sumó el apoyo indirecto, principalmente armamentístico, de la Unión Soviética y de China. Lo particular de este conflicto fue su desarrollo. Gran parte de este estuvo caracterizado por ser una guerra de guerrillas o una guerra no convencional. El resultado final fue casi lapidario. Las tropas norteamericanas, después de 10 años de intervenciones, terminaron retirándose. Después de 10 años de intervenciones, donde vale aclarar, cometieron todo tipo de atropellos sobre la población local y sobre la población civil específicamente. Y en el año 1973, por distintas presiones, sobre todo presiones de la misma población norteamericana, terminaron retirándose del territorio, y con el camino liberado, el ejército de Vietnam del Norte finalmente avanzó y ocupó hasta la última porción del territorio controlado por el sur, triunfando y unificando a Vietnam bajo bandera socialista. Este conflicto fue, para la política exterior norteamericana, un episodio que le propinó un duro revés y un giro hacia políticas pacifistas, que se vería interrumpida recién por la Guerra del Golfo en el año 1992. Continuando con el análisis, el tercer conflicto que vamos a destacar es lo que se denominó la crisis de los misiles. Y este es quizás uno de los episodios clave para la historia reciente de la humanidad, aunque no es tan conocido. ¿Y por qué clave? Ahora lo vamos a ver. En principio, esta crisis de los misiles se trató de un conflicto diplomático entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, como consecuencia del conocimiento público de las instalaciones soviéticas con misiles nucleares en Cuba, misiles nucleares de alcance medio, y que fue un conflicto diplomático que se prolongó por 13 días entre el 15 y el 28 de octubre de 1962. Cual tablero de ajedrez geoestratégico, tras la derrota norteamericana en Bahía de Cochinos en 1961, dirigida directamente a derrocar al gobierno de Fidel Castro, y los nuevos planes de invadir Cuba de forma directa. Recordemos que la vez anterior no había sido el ejército norteamericano, sino efectivos contratados de forma indirecta. La Unión Soviética le propone al gobierno cubano la instalación de misiles en la isla. Esto representaba no solo el reaseguro cubano ante la potencial invasión, sino también una represalia soviética ante la instalación de bases de misiles en Turquía y en Alemania Occidental. En ambos casos, estos misiles tenían la capacidad directa de vulnerar tanto el territorio norteamericano como el territorio soviético, y cuando hablamos de capacidad nuclear estamos hablando de una potencial guerra con consecuencias desastrosas. A lo largo de estos 13 días y tras arduas negociaciones, convengamos aquí que esta crisis de los misiles fue el punto más cercano que la humanidad estuvo de llegar a una guerra nuclear que tendría consecuencias desastrosas para el planeta. Ambas potencias optaron por retirar sus misiles y, en adición, Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba. Fue a través de este conflicto que, nota particular o nota de color,
se creó el llamado teléfono rojo, línea de comunicación directa entre ambas potencias, que luego sería utilizado para referenciar en distintos materiales y recreaciones audiovisuales. Y el cuarto conflicto es la guerra de Afganistán. Así como la guerra en Vietnam marcó un duro revés para Estados Unidos, el conflicto en Afganistán hará lo mismo con la Unión Soviética, marcando un punto de quiebre para la Unión de Repúblicas que lo llevaría algunos años después a su completa disolución. Este conflicto, desarrollado entre el año 1979 y 1989, más precisamente entre el 24 de diciembre de 1979, día de la invasión de la Unión Soviética al territorio afgano, y el 15 de febrero de 1989, esta guerra surgió como un intento ruso por sostener el régimen comunista en este país, amenazado por los rebeldes mujahidines, apoyados por Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán, entre otros, que tras una década de combates no convencionales, algo que ya habíamos visto también en Vietnam, terminaron provocando como resultado final el retiro del ejército soviético. Dos cuestiones complementarias a considerar de esta guerra. En primer término, el colapso económico que sufrió Afganistán tras el retiro de las tropas soviéticas allanó, así como lo fue en el conflicto de Vietnam, el camino para el triunfo de los mujahidines y el posterior establecimiento de un estado de corte islámico en el país asiático. En segundo lugar, el apoyo económico, armamentístico y táctico a Estados Unidos contribuyó, si pudiéramos decirlo de forma involuntaria, en la conformación de grupos fundamentalistas islámicos que serían protagonistas de nuestra historia reciente como Al-Qaeda. Les recomiendo en este punto un video que nosotros desarrollamos hace ya un año sobre este conflicto en particular. Pero otra cuestión que es necesario contemplar para el análisis de la Guerra Fría es qué pasó por fuera de toda esta etapa, ¿sí? Más allá del conflicto entre las dos potencias, de los bloques, de las alianzas y de la disolución de la Unión Soviética, ¿qué otra cosa quedó para el análisis contemporáneo, ¿sí? Y lo primero que va a salir a la luz es la construcción de dos imaginarios completamente opuestos desde la perspectiva capitalista, que excedió lo meramente discursivo. Si hay algo que perdura hasta el día de hoy, es el imaginario de contradicciones construido en torno a ambos bloques. Más allá de ser la Unión Soviética el verdadero triunfador de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el despliegue de la maquinaria propagandística norteamericana, potenciado luego por este contexto de Guerra Fría, contribuyó a crear un imaginario en donde el capitalismo y Estados Unidos se convirtieron, y acá abro comillas, en el bando bueno, mientras que el comunismo y la Unión Soviética eran la contraparte mala. Acentuado por un interminable despliegue de discursos y símbolos, esta dualidad se fue afirmando cada vez más con el paso de los años y se fue reflejando en todos los ámbitos de la vida. Las prohibiciones, los boicots a eventos deportivos como por ejemplo los Juegos Olímpicos, la estigmatización de ciertos comportamientos, patrones y dinámicas económicas, políticas y culturales fueron solo una parte de todo lo sucedido. La industria musical, la industria cinematográfica, la industria televisiva, la industria publicitaria, todos los medios de comunicación e incluso hasta la fabricación de juguetes se encontraron viciados por esa dualidad de lo bueno y de lo malo. Y acá no podemos evitar pensar en la película Rocky IV como estandarte de los mensajes subliminales de este tipo dentro del mundo bipolar. Pero esta competencia, y vuelvo a insistir, se dio en todos los aspectos imaginables, en todos los aspectos posibles, y es este quizás uno de los puntos más interesantes para analizar del periodo, porque como consecuencia directa de esa férrea disputa entre ambos bloques, el objetivo se centraba en lograr alcanzar metas antes que la otra parte pudiera realizarla. El único objetivo era lograrlo antes que el otro. Ejemplo más claro en este sentido es la carrera espacial desarrollada entre ambos como una muestra de todo lo que ocurriría, que culminó con la llegada a la Luna por parte del gobierno norteamericano.
El área fundamental en donde se vio con mayor énfasis en esta disputa fue en todo aquello vinculado con la tecnología, con la capacidad armamentística y sobre todo con la capacidad nuclear, pero, y no obstante lo anterior, otras áreas como por ejemplo el alto rendimiento deportivo no estuvieron exentas, llevando a los y las atletas a su máximo potencial posible, aun si eso implicaba la utilización de ayudas ilegales. Otra vez acá vuelvo al ejemplo de Rocky 4, aunque claro está, en esa película el malo, solo el que quebraba las reglas, era únicamente el malo, aunque esto sabemos que es algo bastante lejano a la realidad. Pero, y como para concluir, ¿qué es lo que pasó después de la Guerra Fría? Y por qué nos resulta tan importante comprender este proceso, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética no solo marcaron el final de la Guerra Fría, también representaron el fin del mundo bipolar y el comienzo de un periodo que se puede denominar como unipolar, en donde Estados Unidos se convirtió en el único actor indiscutido del escenario geopolítico. Y cuando hablamos del único actor indiscutido, hablamos de un actor que tenía capacidad plena de realizar cualquier tipo de acción prácticamente sin consultar a nadie, a pesar de la existencia de organismos multilaterales internacionales que pudieran llegar a comprometer esa actuación. Pensemos, de ahí en adelante vamos a tener una gran cantidad de intervenciones norteamericanas, sobre todo a partir del año 1992 con la Guerra del Golfo, que se van a desplegar en distintos países de distintos continentes, principalmente en África y principalmente en el sudoeste asiático u Oriente Medio, como quieran llamarlo. De ahí en adelante, y acompañado por esta americanización que se llevó a través de la globalización, les invito a que vean el video anterior de esta misma temporada, el establecimiento de este modelo capitalista neoliberal se concretó y se volvió la única alternativa posible como forma de estructurar al mundo, algo que Margaret Thatcher ya había preconizado con su conocida frase del TINA, ¿sí? de There is no alternative, no hay otra alternativa, que cada vez más va mostrando su peso y cada vez va mostrando la imposibilidad de encontrar una salida. Hoy por hoy, pensar en alternativas o en iniciativas altermundistas que pongan en discusión el modo de vida y las formas de producción capitalista resulta, como refieren entre muchos otros Alexander Dugin, uno de los intelectuales contemporáneos rusos de mayor trascendencia, imposibles de cristalizar. Sin ir más lejos, este autor, y como cierre de este video, refiere en uno de sus libros, que se llama Geopolítica Existencial, que el siglo XX nos ha mostrado dos grandes conflictos. El primero, que es el que se dio durante la Segunda Guerra Mundial, que enfrentó a tres formas de organización de Estado posibles, entendiendo por esto al capitalismo, al comunismo y a los totalitarismos, en donde ya sabemos quiénes resultaron los perdedores. Y después el segundo gran conflicto que dio el siglo XX fue precisamente el enfrentamiento entre capitalismo y comunismo, del cual se saldó al momento de disolverse la Unión Soviética. De ahí en adelante no existe, todavía no ha aparecido otra forma de ser que no involucre la esencia del capitalismo, y así inevitablemente es como estamos hoy por hoy. Espero que les haya gustado este video. Como siempre, no se olviden de compartir, darle like y suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos estamos viendo en la próxima entrega.